Bueno, la ley de Ohm. Como lo que hemos visto en la clase anterior, ya nos quedó claro todos los conceptos de voltaje y de corriente, vamos a profundizar un poco en eso. Esto es una fuente de voltaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir el más y el menos? Ya habíamos hablado del potencial, ¿no? Habíamos hablado tanque de agua, si dos tanques de agua están conectados y este tiene ese nivel y este tiene un nivel más abajo, el tanque de aquí tiene mayor potencial que este, mayor energía potencial, por lo tanto, las moléculas de agua de aquí van a viajar hasta acá. Eso habíamos hablado. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que la corriente o el flujo de electrones, ¿no?, va a viajar en este sentido. Esta es la corriente, ¿ya? Y ahora viene la pregunta. Nosotros sabemos en química, nos habían explicado que la carga del electrón es negativa. La carga del electrón es negativa y nos está diciendo el profesor que sale del más igual menos, entonces el electrón tiene que ser positivo. No. Lo que quiere decir este más es que aquí hay mayor cantidad de electrones, mayor concentración de electrones, y acá hay menos, ¿no? En el más hay mayor cantidad de electrones y en el más hay menos cantidad de electrones. Es como lo que pasa acá, mire. Aquí hay mayor cantidad de agua, mayor nivel de agua, y acá hay menos, ¿no? Entonces, siempre vamos de donde hay mayor energía potencial a donde hay menor energía potencial. Entonces, aquí, como tenemos mayor cantidad de electrones, vamos de donde tenemos mayor cantidad de electrones hacia donde hay menos cantidad de electrones, ¿no? El mismo fenómeno que vemos aquí lo estamos viendo acá. Ya. Vamos a suponer que estamos en física 1 y este tiene su energía potencial en A y esta sería la energía potencial en B. Ya. Entonces, el profesor de física 1 le pregunta cuál es la diferencia de energía entre estos dos. ¿Usted qué va a hacer? Usted de pronto va a coger la diferencia de altura, se da cuenta, ¿no? Y esta H es lo que me va a marcar la diferencia de potencial, ¿no? Esta H sería o la diferencia de potencial, usted la puede sacar cogiendo el de mayor potencial, restándole al de menor potencial. Por ejemplo, poner energía potencial de A menos energía potencial de B. Sacando ese rato, usted sabe cuál es la diferencia de potencial que hay de aquí hasta acá. ¿Ya? Lógico, ¿no? Por ejemplo, vamos analizando, ¿no? Física, sigamos con física. Si esto de aquí está a la misma altura que acá, y usted parte esta pelota, la manda con velocidad inicial cero, ¿no? Y esto de aquí baja y sube, y llega hasta aquí. ¿Con qué velocidad va a llegar? A la misma altura. Va a llegar con velocidad final cero, ¿no? Porque va a subir el mismo nivel. La diferencia de energía potencial es mínima, pero, o sea, es nula. La energía potencial que había aquí va a ser la misma que hay acá, porque están a la misma altura, ¿ya? Pero en la clase de física le han puesto los siguientes ejercicios también, ¿ya? Entonces, si la pelota va con velocidad inicial cero, la dejan caer del reposo. Cuando llegue aquí va a tener una velocidad, va a llegar con una velocidad final que ustedes conocen, ¿no? Ahora, lo que usted hace para resolver el ejercicio es que usted dice que la energía potencial de A va a ser igual a la energía potencial de B, que es esta altura, ¿no? La de B es esta altura, la de A es esta altura. Como A tiene mayor energía potencial que B, el resto de energía ¿en qué se va a convertir? Alguien que responda.
en energía cinética, ¿no? Entonces usted tiene que, y para poder igualar, usted tiene que decir energía potencial de A es igual a energía potencial de B más energía cinética, ¿no? Acuérdese que esto sería H1, H de A, esto sería H de B, esto sería masa, gravedad, H de A es igual a masa, gravedad, H de B, más un medio mb cuadrado, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial, la diferencia de, porque si usted coge este de aquí y le manda al otro lado, se están restando, ¿no? Energía potencial de A menos energía potencial de B es igual a energía cinética. La diferencia de potencial, en este caso sería restar la diferencia de altura que hay, porque aquí hay un factor común, pues mg, entre esta altura y esta altura de acá. Bueno, regresando a lo que tenemos nosotros, la diferencia de potencial aquí sería restar la carga que hay aquí, ¿no? La carga de electrones que aquí hay bastantes, menos la carga de acá que hay menos, como lo que hemos hecho acá, ¿no? Hemos restado la diferencia de altura de aquí menos la diferencia de altura de acá. ¿Ya? Entonces, esa diferencia de potencial entre estos electrones, entre esta cantidad de electrones con la de acá, es lo que se llama voltaje. Todo el mundo repite y dice diferencia de potencial. ¿Qué es voltaje? Diferencia de potencial, pero es la cantidad de electrones que están aquí restados de la cantidad de electrones que están acá, ¿no? Esa es la diferencia de potencial y eso lo conocemos como voltaje. Entonces, Ohm dio dos fórmulas, ¿no? Dijo que la primera, voltaje es igual a corriente por resistencia. La segunda, la suma de todos los voltajes da cero. Listo. Entonces, vamos poniendo números. Vamos a suponer que aquí hay 2 ohmios y aquí hay 10 voltios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ohm? Aquí, la suma de todos los voltajes da cero. ¿Ya? Usted tiene que entender que la corriente, cuando entra por una resistencia, entra por el más y sale por el menos. Siempre. Si yo definí esta corriente así, tengo que poner que entro por el más y salió por el menos. Si usted tiene una malla que está así, y a usted se le ocurrió poner la corriente así, tiene que ponerle aquí más y acá menos. ¿Ya? Misma malla. Y a usted se le ocurrió dibujar la corriente en otro sentido, tiene que poner que la corriente entró por el más y que salió por el menos. ¿Ya? En este caso que tenemos aquí, vamos a dibujar que entró por el más y salió por el menos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a leer aquí usted las corrientes? ¿Ya? Vamos a poner el trabajo. ¿Cómo leer los voltajes? ¿Cómo leer las corrientes? ¿Ya? En este caso que está aquí, usted ha definido que la corriente puede definirla en cualquier sentido. Vamos a definirla así. Y ya dijimos que esto de aquí va a ser más y va a salir menos.
porque la corriente entra por la resistencia, entra por el más y sale por el menos. Ahora, para leer usted los voltajes, usted tiene que seguir el sentido de la corriente, ¿no? Y léalo de esta forma. La corriente va aquí, el voltaje va de menos a más, o sea, de menor cantidad de electrones a mayor cantidad de electrones. Entonces el voltaje aquí está aumentando. De menor a mayor, aquí va a aumentar. Y aquí usted viene por acá, sí, y dice de mayor a menor va a disminuir. Ya. ¿Qué símbolo a usted le hace pensar en aumentar, el más o el menos? En positivo. Sí, voy a disminuir, obviamente, el negativo, ¿no? Ya. Entonces, al voltaje que cae aquí, vamos a llamarle voltaje de resistencia. Cualquier nombre puede ponerle, ¿no? VR. Entonces, nosotros vamos a la ley que vimos de Ohm, que dice la suma de todos los voltajes de acero. Este voltaje que viene por aquí dice de menos a más sería más 10. Vengo por aquí así. De más a menos disminuye, es menos, menos VR. ¿Y qué dijo Ohm? La suma de todos los voltajes de acero. La segunda cosa que escribí en la hoja anterior, ¿no? Ya, entonces, esto, la suma algebraica, ¿no? O sea, la suma de esto va a dar 0, igual 0. Por lo tanto, si usted despeja VR, el valor de VR va a ser 10. Ya. Entonces, todo el voltaje que da esta fuente, esta batería, esto puede ser una pila, una batería de carro, una pila, todo el voltaje que da aquí se va a consumir acá. ¿Ya? VR va a valer 10. ¿Ya? Ya tenemos el voltaje que cae en esta resistencia. Ahora vamos a sacar la corriente que cae en este circuito. Como usted ya sabe que VR vale 10, usted sabe que VR es 2 ohmios por la corriente I, eso también es igual a VR, igual a ambos VR y usted va a tener que 2 ohmios por I va a ser igual a 10 voltios. Entonces I va a ser igual a 10 voltios dividido para 2 ohmios y va a ser igual a 5. Y la división entre voltios y ohmios, eso es amperios. 5 amperios. Ya, esa es la respuesta. Ya, veamos este ejercicio que está aquí. 20 voltios VR y dígame en el chat, escríbame cuánto vale VR y cuánto vale la corriente I, la corriente que pasa por aquí. Escríbalo en el chat. Las respuestas que han puesto en el chat están muy bien. Solamente hay una pequeña confusión en las unidades. VR, como usted ya sabe, por la ley de Ohm, que el voltaje que hay aquí, con el voltaje sumado con el voltaje de acá, va a ser 0. Entonces, si este es 20, positivo, porque va de menos a más, este tiene que ser, la corriente ¿cómo entra? Entra por el más y sale por el menos. Este va a ser menos 20 para que sea 0. Entonces, VR vale 20, pero vale 20 voltios, ¿no? Le digo porque hay personas que escribieron ohms, ya, para que corrijan eso. Y para sacar el I, usted va a hacer 20 dividido para 5 a 4, 4 amperios, ¿no? Esas serían las respuestas. Por favor, tiene que tener claro que los voltajes
Es un número que está en voltios. La sigla de voltios es una B. ¿Sí? Eh, las corrientes es un número que está en amperios. La sigla o la inicial de amperios es A. Se va a ponerle A. Y la resistencia es un número que está en ohmios. Y el símbolo de ohms es el omega. Ya, por favor, recordar eso, no olvidarlo. Y cuando usted vea 3 kilo ohmios, ¿qué quiere decir eso? El, el K quiere decir 10 a la 3. Eso lo aprendimos en notación científica, en el pre. Entonces usted va a decir que esto es 3 por 10 a la 3 ohms o 3000 ohms, que es lo mismo, ¿no? El prefijo K es 10 a la 3, ¿no? 10 a la 3 de ohms. El prefijo mili, póngase que le digan 15 miliamperios. El prefijo mili es 10 a la menos 3, entonces serían 15 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? O 0.00, a ver, 1, 2, 3, un 0 más nomás era, amperios, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, mire, para pasarlo acá, sería 1, 2, 1, 2, 3. Ya, notación científica, puede ser eso. Cualquiera de las dos formas está bien, pero más rápido para usted sería usar esto, porque usted lo va a usar en la calculadora. Tiene que aprender a utilizar notación científica. ¿Ya? Hasta aquí, bueno, entendido lo de las unidades, lo del, lo del kilo y lo del mili. Si está entendido, escriba OK. Caso contrario, pregunta. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es resistencias en serie. ¿Ya? Nosotros sabemos que tenemos una fuente de cualquier voltaje. Vamos a ponerle 20 voltios. Y tenemos dos resistencias que estén en serie. ¿Ya? R1 que vale 2 ohms y R2 que vale 3 ohms. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que están en serie? Se nota que están en serie, ¿no? Para las personas que ya tengan ya conocimiento de lo que hemos aprendido en física 2. En física 2 hemos visto esto. Pero eh, la condición principal es R1 y R2 y todas las R que usted quiera decir que están en serie, ¿no? Hasta cualquier R que usted tenga, Rn, como es. Están en serie si tienen la misma corriente. ¿Ya? Entonces, ahora usted va a dibujar la corriente, ¿no? La corriente va a dibujar de la fuente que sale del mar. ¿Sabe? ¿No? Mayor cantidad de electrones va a buscar el camino de regreso hasta la menor cantidad de electrones. ¿Ya? Y como usted puede ver, la corriente I pasa por R1 y pasa por R2. Entonces, R1 y R2 tienen la misma corriente, por lo tanto, este símbolo significa por lo tanto, R1 y R2 están en serie. Ya que hasta aquí está entendido, escriba así, caso contrario, aquí el micrófono y pregunta. Continuemos.
Vamos a analizar por separado lo que está sucediendo en R1 y en R2. ¿Ya? Mire cómo entra la corriente. Entra por aquí y sale por acá. Entonces esto de aquí sería más, esto de aquí sería menos. La corriente en R2 entra por aquí y sale por acá. Esto de aquí sería más y esto de aquí sería menos. Entonces, vamos a analizar lo que sucede en R1. ¿Ya? Tenemos la resistencia R1 más, menos. ¿Por qué está el más y el menos? Porque la corriente está para abajo. La corriente y pasa por R1 así, no, para abajo. Entra por el más y sale por el menos. ¿Ya? Ahora, este voltaje que hay aquí, el voltaje que está aquí va a ser, voltaje en R1 va a ser I por R1. Hagamos el análisis en R2. Parecido, ¿no? R2, la corriente baja, más menos. Voltaje en R2 es igual a I por R2. ¿Listo? Tenemos el resultado. Ahora vamos a hacer la sumatoria de voltajes que nos dice Ohm. Dice que la suma de todos los voltajes va a dar 0. Entonces, yo vengo por aquí, vamos a analizar. ¿Qué me encuentro aquí? De menor a mayor. De menor a mayor quiere decir más, está aumentando, de menor a mayor. Haga de cuenta que, para que se lo grabe, su cuenta de banco tenía $10 y ahora tiene $30. Pasó de menor saldo a mayor saldo. ¿Eso qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque estás aumentando, ¿no? Estás aumentando tu dinero. Entonces, 20 es positivo. Ya. Viene por acá y pasa de mayor a menor. Yo tenía $50 en el banco y ahora tiene 5. Eso es malo porque estás disminuyendo tu capital. Entonces, de mayor a menor es menos. Menos voltaje en R1 menos, aquí mismo, ¿no? De mayor a menor menos voltaje en R2. Voltaje en R2. Y todo eso va a ser igual a 0, ¿no? Cuando usted cierra el ciclo, es 0, ¿no? Usted empieza aquí, sumas de voltaje, restas de voltaje, restas de voltaje, y cuando regresa al inicio, ya cerró la malla y todo esto es igual a 0. Ya. Bueno, como hubo una pregunta, vamos a explicar lo que nos pidieron que expliquen más detallado esto. Esto es un juego. Usted tiene que darse la vuelta en la malla. Vaya, pongámosle un punto de inicio, ¿no? Pongamos que yo empiezo desde aquí. Ya. Vas a empezar de aquí y te vas a subir en el tren de la corriente y te vas a dar toda la vuelta hasta llegar acá. Entonces, comienzas aquí, comienzas en este sentido, ¿no? Para así. Comienzas aquí y dices, me encuentro de un menos y un más, de menor a mayor. No se confundan porque ve el menos primero, sino que diga de menor potencial a mayor potencial, eso es algo positivo. Imagínate que tú tienes en una cuenta de banco, tienes $10 y tu cuenta pasó de menor a mayor, pasó de 10, pasó a 50. ¿Eso qué es para ti? ¿Positivo o negativo? Eso es positivo, ¿no? Estás aumentando. Y aumentar se asocia con el más, entonces por eso es más 20. ¿Más qué? Más 20. Continuamos. Pasamos de mayor a menor. De mayor a menor. Con calificaciones. Primer parcial tenías 80, segundo parcial tenías 50. Pasaste de mayor puntaje a menor puntaje. ¿Eso qué es? ¿Bueno o malo? Es malo. Estás empeorando. Entonces, eso es menos. Empeorar es menos. Menos el voltaje R1. Y así mismo, de mayor a menor. Eso es malo, eso es negativo. Eso es menos voltaje R2. Ya pusiste voltaje R2, continúas el camino y llegas al punto de inicio. Como llegaste al punto de inicio, ahora pones que todo esto que sacaste es igual a 0. Bueno, ahora que está entendido esto, vamos a continuar. Tenemos
20 ya no es necesario ponerle, como es el primer número, sí sabe que no es necesario ponerle más. Entonces menos BR1, ¿no? Usted mire, ve, BR1. Entonces usted va a poner aquí que el BR1 es I por R1. Aquí le voy a poner menos I por R1, ya, menos I por R2 igual a 0. Ahora usted puede sacar el factor común I. Menos I y le va a quedar R1 más R2 es igual a 0. Ya. Hemos hecho factor común esto, ¿no? Hemos sacado el factor común, como ambos son menos, hemos sacado el factor común menos y el I. Y lo que queda entre paréntesis sería R1 más R2. Listo. Hasta aquí, si está entendido, escriba, ok, caso contrario, pregunta. Ya, listo. Entonces, hasta aquí quiero que usted se dé cuenta de esto, ¿no? De lo que me quedó en el paréntesis del factor común. ¿Ya? Obviamente nosotros podemos reemplazar sin necesidad de hecho factor común, pero por algo quiero explicarles el factor común. Vamos a reemplazar y esto me va a quedar 2 más 3, esto me va a quedar 5. Y de ahí tú puedes coger y mandar el i al otro lado, va como positivo, y dices que i es igual a 20 voltios para 5 ohms, y eso es igual a 4 amperios, ¿no? Ya. Ahora quiero que ustedes recuerden el factor común como me quedó, y esta ecuación también que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Esto vamos a usarlo más adelante. Pero hasta aquí, hasta llegar acá, si usted ha entendido esto así, caso contrario pregunta. Ya, como usted ha entendido esto, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. En este ejercicio es más fácil que el anterior, vamos a hacer la corriente que viene así. Esto va a ser más y menos porque la corriente está por el más y sale por el menos. Listo, entonces empezamos desde aquí, ¿no? Como usted quiera de la malla y se da la vuelta. Empezamos por aquí, viene de menos a más, de menor a mayor, eso es positivo, sería más 20 voltios. Viene aquí de mayor a menor, esto sería menos SBR que está aquí, SBR que tenemos aquí, que ya directamente pongámosle la corriente por la resistencia, ¿no? Sería I por 5 ohms. ¿No? Seguimos así y llegamos al punto de inicio, entonces todo esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con esta ecuación? ¿Está entendida esta ecuación de esta malla que está aquí? Si está entendida, digo ok. Si no, pregunto. Ya, está entendido. Entonces, analicemos esto. Mire, dése cuenta de esto. Compárela con la de acá. ¿Qué me puede decir de esas dos ecuaciones? Son la misma, ¿no? Que son igual. Son la misma. Perfecto, son las mismas. Entonces, y mire que los circuitos eran diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Estas dos resistencias de 2 y de 3 se pueden reemplazar. ¿Por qué? ¿Por qué cosas se pueden reemplazar? Por una Por sola una resistencia resistencia. de 5. Una sola resistencia de 5. ¿Ya? Y eso es lo que ha sucedido, mire, ¿ve? Entonces, usted coge la de 2, la suma con la de 3 y tiene una sola resistencia de 5. Y es más fácil resolver con la resistencia de 5. Y de hecho la matemática se lo está diciendo, mire. Mire aquí. Están diciendo que se sumó la resistencia 1 con la resistencia 2.
¿ya? Esas son resistencias en serie. De aquí en adelante usted va a ver si dos resistencias o más por ellas pasa la misma corriente, usted las puede sumar. Eso se llama resistencias en serie. La matemática te lo está diciendo. Súmelas, y va a llegar a lo mismo. Si está entendido, escriba así, caso contrario, pregunta. Tenemos el siguiente ejercicio, utilizando el teorema que hemos visto de resistencias en serie. Dígame cuánto vale la corriente I. Y escríbalo en el chat. Ya, muy bien. Entonces, vamos a resolverlo. Ya, nosotros lo que hemos aprendido hasta ahora con el teorema es que si esto es R1, esto es R2, esto es R3, esto es R4, esto es R5, esto es R6, esto es R7, nosotros podemos decir que tenemos una R equivalente a decir que vamos a sumar R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6 más R7, ¿no? No es necesario de pronto poner todo esto, ¿no? Pero todo esto de aquí que usted va a hacer que la R equivalente va a ser 5 ohms más 7 ohms más 3 ohms más 2 ohms más 4 ohms más 5 ohms más 4 ohms. Ya. Entonces esa R equivalente, al sumar todo eso, le va a dar 15, 20, 30, ¿no? 30 ohms. Entonces lo que aprendimos en el ejercicio anterior es que en lugar de tener todas estas resistencias, hacer todo el análisis con todo esto, es lo mismo que tener este circuito con una sola resistencia, que sería la resistencia equivalente, que vale 30 ohms, ¿no? Y ahora que ya lo tiene así, usted puede decir, es la misma corriente I, entra por el más, sale por el menos, entonces va a tener 50 positivo, de menos a más, empieza en algún lugar, ¿no? Y llega ahí mismo, ¿no? 50 positivo, de menos a más es positivo, y aquí viene de más a menos, menos y por 30. Continúa y llega al punto de inicio. Como llegó al punto de inicio, ahora usted va a decir que todo esto es igual a 0. Entonces tiene 50 es igual a I por 30 ohms. Entonces 50 para 30, 50 voltios para 30 ohms es igual a I. Y eso al parecer le da 1,67. 1,67 amperios. Ya. Yo creo que está claro, ¿no? Ahí se ve, ¿no? 1,67 amperios. Creo que está claro, pero espero que se entendió. Caso contrario, si a usted no le salió esta respuesta o tiene alguna duda, pregunte. Ya, tenemos este ejercicio que está aquí. Vamos a sacar todos los voltajes en cada una de las resistencias, ¿no? Vamos a sacar aquí voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3. Lo llamo así, ¿no? Voltaje en R1, voltaje en R2. Y como ya había escrito R1, R2, R3, solo le estoy poniendo la B al lado, ¿no? En realidad estoy pidiendo voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3, voltaje en R4, voltaje en R5, voltaje en R6, voltaje en R7. 7 voltajes estoy pidiendo. Ya. Vamos analizando lo que sucede aquí. Ya. Nosotros ya tenemos la corriente que pasa por todo el circuito. La corriente vale 1,67 amperios. ¿Ya? Vamos a analizar en R1. Usted se puede dar cuenta que la corriente entró por el más, sale por el menos y viene en este sentido, ¿no? Y R1 vale 5, ¿no? Entonces, el voltaje en R1 va a ser 5 por I, que sería voltaje en R1
Sería 5 por 1,67 amperios, ¿no? ¿Cuánto le da el voltaje en R1? 8,35. Ponen ahí. Voltios. 8,35 P tiene que poner, ¿no? No es A porque A es cuando es corriente. Y aquí nosotros teníamos, acuérdense que aquí teníamos 5 es ohmios y el 1,67 es amperios. Y ohmios por amperios le da voltios. Ya. Voltaje en R2. Siguiendo la misma lógica, ¿cuánto le va a salir? Le va a salir 7 por 1,67. ¿Cuánto le da eso? 11,69 voltios. Ya entendieron el sistema, ¿no? Vamos poniendo aquí los siguientes voltajes, ¿no? Con rojo le voy a anotar aquí arriba, ¿no? 8,35 voltios. Acá, ¿no? Con rojo, ¿no? 8,35 voltios. En el R2 me salía 11,69 voltios. ¿En qué está acá cuánto sale? 5,01. 5,01 voltios. ¿En el que está acá cuánto sale? 3,34 voltios. El que está aquí. Ya sabe que es 1,67 por 4. 6,68. 6,68 voltios. El que está aquí. 8,35 voltios. Y el que está acá. No se repite el que está aquí, ¿no? Que también vale 4. 6,68. Claro. Y este es B1, BR1. Este es BR2. Este de aquí era BR3. Este es BR4. Esto es BR5. Esto es BR6. Y este es BR7, ¿no? Ahora, sumen todos estos voltajes. Todos súmenlo. Y escríbanme en el chat cuánto le da la suma. Listo, la suma de todo esto le dio, por lo que veo en el chat, sumado todas estas cosas, le dio 50,01. 50,1 voltios, ¿no? Que en realidad, por los decimales no nos da exacto, pero en realidad la suma de todo esto, si le pusiéramos todos los decimales, la suma de todo esto nos daría 50 voltios. ¿Qué conclusión saca usted con esto? ¿Qué es lo que dijo? Es lo que dijo Ohm. Dijo que la suma de estos voltajes da 0. Si aquí usted tiene 50, le restaba esto, y al 50 le restaba esto, 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 como todo esto sumado dan 50, entonces si a 50 le restaba todas estas cosas aquí, ¿cuánto le quedaba? 0. Ya, es lo que dijo Ohm. Ya. Entonces todo lo que usted, cada uno de ellos está consumiendo un voltaje pequeño, menor a 50, pero el 50 se está distribuyendo hacia todo uno de ellos. O sea, el 50 está alimentando a cada uno de ellos. ¿Ya? Como dijo Ohm, la suma de todo tiene que ser 0, porque él sabe que si este aporta 50, cada uno de estos va a estar restando, 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 restando,
hasta dejar el 50 en 0. Si está entendido, escriba sí, caso contrario, pregunte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos llegado a la conclusión de las resistencias en serie? Lo más importante y lo que no se tienen que olvidar nunca es porque es lo que no se tienen que olvidar nunca es que para que estén en serie tienen que tener ¿qué cosa? Misma corriente. Escriban en el chat. Resistencias en serie, misma corriente. Escríbanlo. Bueno, ahora vamos a ver resistencias en paralelo, ¿no? Cuando estábamos hablando de resistencias de serie, nosotros que dijimos que para que dos resistencias estén en serie tienen que tener la misma corriente. Ahora, ¿qué cree que sería que tienen que tener igual? Entonces, R1, R2, hasta cualquier R, voy a ponerle Rn, están en paralelo si tienen el mismo voltaje, ¿no? Sería lo contrario de lo de acá, ¿no? Este tiene la misma corriente y este tiene que tener el mismo voltaje. Márquelo esto, ¿no? Porque no se le vaya a olvidar nunca. Nunca, porque usted como ingeniero electrónico vamos a tener esto, la base de toda la ingeniería electrónica es circuitos. Usted tiene que aprender bien esto para que esté bien más adelante. Si usted no le queda claro esto, va a sufrir en las diferentes materias que vengan. Bueno, entonces tienen el mismo voltaje. Ya. ¿Cómo te das cuenta que algo está en paralelo? Ya. Hay un método, hay diferentes métodos, que el un nodo, que el un nodo y el otro nodo. Y yo le voy a explicar un método que yo uso para explicarlo, ¿no? Ya cuando usted ya tenga más destreza, no tiene que hacer esto, sino que ya lo puede hacer al ojo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo digo, no? Usted tiene la duda de que estas dos resistencias estén en paralelo. Yo lo que le recomiendo es que dibuje un símbolo, cualquier símbolo, ¿ya? Imagínate que si dibuja un círculo aquí, ¿no? Y usted trate de ver si usted puede llegar a esta resistencia por el cable sin chocarse con nada. ¿Qué quiere decir no chocarse con nada? Si usted coge el camino por acá, ¿con qué se está chocando? Con esta fuente. O si aquí hay la resistencia, con esta resistencia se va a chocar. Tratemos de llegar de aquí a acá sin chocarnos con nada, ¿no? Yéndonos por el cable. Que viene por aquí así, así, llega aquí. Y dice, ve, llegué de aquí a acá sin chocarme con nada. Entonces dibujo el símbolo. Y digo, muy bien, este extremo es el mismo que este extremo. Estamos muy bien. Ahora, los dos extremos que están acá abajo serán el mismo. Póngale otro símbolo. Voy a poner un triangulito, ¿no? Puedo llegar aquí, del otro extremo al otro extremo. Ya comprobé estos dos extremos que sí puedo llegar. De aquí a acá podré llegar. Sí, miren. Ya. Entonces, puedo decir que estas dos están en paralelo. Si le quedó entendido, escriba ok, caso contrario, pregunte. Como ya dijimos por esto de aquí que están en este análisis que hemos hecho, ya decimos que están en paralelo. ¿Cuál es la ventaja de decir que están en paralelo? Que tienen el mismo voltaje. Entonces, esto, vamos a ver si están en paralelo con la fuente. Vamos a ver si la resistencia está en paralelo con la fuente. ¿Ya? Yo voy a dibujar aquí un símbolo, el círculo. ¿Puedo llegar de aquí a acá sin chocarme con nada? Sí. ¿Puedo llegar de aquí a acá sin chocarme con nada? Sí. Entonces, no solo que R1 está en paralelo con R2, sino que ambas están en paralelo con la fuente. Por lo tanto, todos tienen el mismo voltaje. Entonces, si la fuente tiene 20 voltios, este de aquí va a tener 20 voltios y este de aquí va a tener 20 voltios, porque las tres están en paralelo. Si está entendido, hasta ahí escribo así.
¿ya? Para que le quede un poco más entendido con algo de la vida real, vamos a entender lo que sucede en su casa, ¿ya? Usted cuando compra un foco, bueno, digamos que eso es un foco. Déjeme dibujarlo mejor, déjeme esforzarme. Ya, ahí está el foco. El foco se prende con 120 voltios, ¿ya? Y usted se da cuenta que usted tiene, en un circuito, tiene 3, 4 focos, y la corriente que le llega a su casa es 120. ¿Ya? ¿Cómo hacen, no? Si los conectara usted en serie, no se podrían prender porque el uno consume 120, el otro consume 120, el otro 120 y al sumar todos esos cuatro focos, 120 más 120 más 120 más 120, tendría que tener en la corriente, tendría que tener 480. Y usted en la corriente, en el tomacorriente que usted tiene, no tiene, en la red de su casa no tiene 480, tiene 120. ¿Qué es lo que hacen entonces? Aquí usted tiene sus 120 voltios y conectan a los focos. ¿En qué cree que se están conectando? Escribo en el chat. Nos están conectando en paralelo. Ya. Para que si usted tenga con un interruptor, usted coge y prende cuatro focos, no importa porque los cuatro focos que usted tenga, los tres focos que usted tenga, los dos focos que usted tiene, están en paralelos y todos reciben los mismos 120 de la fuente. No necesita decirle a la empresa eléctrica, oiga, ¿sabe qué? Voy a conectar en este fila, voy a conectar tres focos y son 120 más 120 más 120, 360, necesito 360 en mi casa. No, no vamos a hacer eso. Los conectamos en paralelo para que prendan con los mismos 120. Entonces, como ya quedó entendido eso, de eso se trata, ¿no? Este de aquí, la fuente, está dando el mismo voltaje a este y el mismo voltaje a este, porque la fuente está conectada en paralelo con las resistencias. Así también, ¿no? La fuente estaba conectada en paralelo con los focos. Ya. Y ya tenemos qué voltaje, sin hacer ningún cálculo, ya tenemos el voltaje que cae en esas resistencias. Ahora necesitamos las corrientes, ¿ya? O a lo mejor necesitamos la corriente que sale de la fuente, ¿no? Entonces, la corriente que sale en la fuente viene así. Esto se va a llamar I1. Y mire lo que sucede. Haga de cuenta que esta es una tubería de agua, ¿no? La tubería de agua que está en la calle de tu casa. Aquí está tu casa. Y aquí está la casa del vecino, ¿no? Entonces esto se va a dividir así. Esto se va a dividir así. Entonces, esto se llama I1. Este aquí vamos a llamarle I2. Y esto I3, ¿no? Tiene que quedar esto en claro. Por ejemplo, aquí hay un medidor de agua, ¿no? Y supone que el medidor diga que, que el consumo de aquí fueron $20. No, no pongamos 20 porque nos vamos a poner con la de acá. Vamos a suponer que son $15. ¿Ya? Y viene la empresa eléctrica y te dice, ¿sabe que tiene que pagarme $15 por el agua? ¿Usted qué va a hacer ahí? ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo lógico que usted va a decir? Mire que están midiendo acá. No están midiéndole aquí en la puerta de su casa. Están midiendo acá. ¿Qué es lo que diría normalmente usted? Bueno, lo que diría es, oiga, yo no estoy consumiendo todos esos $15. A lo mejor mi vecino también está consumiendo eso, ¿no? Ah, señor, vamos a ver si es verdad. Le ponen aquí un medidor y le dice, señor, tiene razón, usted está consumiendo $10. ¿Ya? Y tú vas a decir, ve, entonces a mí no me puede cobrar los $10, los $15.
A mí solo cóbrame 10. ¿Y a quién le cobramos los 5 que faltan? Vaya a cobrarle a mi vecino que capaz le está consumiendo eso. Y efectivamente usted viene aquí y le miden a su vecino y el vecino está consumiendo $5 de agua. ¿Ya? Y es verdad, entonces lo que consumes tú más lo que consume tu vecino es el total que la empresa de agua potable te da. Entonces mira lo que ha sucedido, ¿no? Aquí abajo. Aquí abajo, I1 es igual a ¿qué? A lo que consume I2 más lo que consume I3. I1, o sea, I2 más I3, I2 más I3 le da lo de I1. I2 más I3, ¿cuánto es? 10 más 5, 10 más 5 le da 15. ¿Ya? ¿Está entendido esto de aquí? Si está entendido, escribo OK. Entonces, eso es con el agua y con la electricidad también es lo mismo. Usted viene aquí y usted va a decir que va a venir por acá abajo una corriente que se llama I2, por acá abajo va a venir una corriente que se llama I3, y ¿qué ecuación va a sacar de aquí? I1 es igual a ¿qué? A I2 más I3. Ya. Es lo lógico. Bueno, entonces vamos a suponer que usted quiere las tres corrientes, quiere I1, I2, I3. Por lo que tenemos aquí, mire, vamos a analizar lo que pasa aquí en esta resistencia. Usted tiene que aquí está cayendo 20 voltios en 8 ohmios y con la corriente I1. Vamos a dibujar eso, ¿no? Vamos a dibujar que el voltaje en R1 va a ser igual a 20 voltios. Va a dibujar la corriente. ¿En qué sentido está la corriente? Para abajo. Esa corriente se llama I1. I2, perdón. ¿Ya? Las corrientes, le he dicho siempre que las corrientes en las resistencias entran por el más y salen por el menos. ¿Ya? Y esa resistencia vale 8 ohms. Ya. Empecemos. La fórmula que nos dio es voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya. Vamos a reemplazar las cosas aquí. Voltaje es 20 voltios. En vez de escribir V, vamos a escribir 20 voltios. ¿No? 20 voltios. La corriente, aquí esa corriente se llama I2. Vamos a ponerle I2. Y la resistencia es esta R, que vale 8. Entonces, I2 ¿cuánto vale? Vale 20 dividido para 8. Y eso es menos de 3, 8 por 3, 24, 2 y pico. ¿Cuánto da eso? 2.5. 2.5 amperios. Ya tiene la I2. Si está entendido cómo sacar I2, escribo OK. Si no, aquí el micrófono y pregunta. Bueno, entonces vamos a sacar I3, ¿no? Dibujamos la resistencia. Dibujamos BR3. El voltaje en esta resistencia, ¿no? Vamos a dibujar que el voltaje en esta resistencia es 20 también, ¿no? 20 voltios. La resistencia aquí, ¿cuánto vale? Vale 4 ohms. La corriente que pasa aquí va para abajo y se llama I3. La corriente entra por el más y sale por el menos, ¿no? Ahora, la misma fórmula que estamos trabajando, B es igual a I por R. B vale 20. La I se llama I3. Y la resistencia vale 4, ¿no?
Entonces, I3 vale 5 amperios, ¿no? Ya tenemos a I3. Ya. Si está entendido cómo sacar I3, escribo OK. Ya listo. Entonces ya tenemos las corrientes que están aquí. Ya sabemos que la I2 sacamos que vale 2,5. Este de aquí vale 2,5 amperios. Esta corriente I3 vale 5 amperios, ¿no? Y si alguien nos pide la corriente que sale de la fuente, como usted ya sabe que eso es una ecuación que I1 vale I2 más I3, usted lo que tiene que poner es aquí reemplazar, ¿no? I1 es igual a 2,5 amperios más 5 amperios, por lo tanto I1 es igual a 7,5 amperios, ¿no? Igual, ¿no? Es una flecha igual. Ya. Si está entendido, escriba así, caso contrario, pregunta. Ya, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero de otra forma. Ya. Nosotros sabemos que aquí estaba la I1, esta era la I2, esta era la I3, ¿no? Y habíamos dicho esta ecuación, ¿no? I1 es igual a I2 más I3. Ya. Ahí está, ¿no? I1 es igual a I2 más I3. Ahora, vamos a poner cuánto vale I1, perdón, I2. Pero antes de hacer la división, I2 es 20 dividido para 8. ¿Ya? 20 era el voltaje, acuérdense. El voltaje de la resistencia es 20, o el voltaje de la fuente. Vamos a suponer que este voltaje de la fuente no le voy a llamar 20, sino que le voy a llamar B, que quede como incógnita, ¿no? Y estos 8 le voy a llamar R1, y esta de aquí le voy a llamar R2. ¿Ya? Entonces tenemos que I2 es 20 para R1, o sea, B para R1, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, voltaje dividido para R1. Entonces I2 le voy a poner B para R1. Hagamos lo mismo con I3. Mire I3. Aquí el despeje lo hice directo, ¿no? Pero el despeje aquí sería I3 es igual a 20 para 4. Y eso es lo que me dio los 5. Entonces en lugar de poner 20 voy a poner B, el voltaje de la fuente. Y aquí voy a ponerle R2, ¿no? Acá. I3 va a ser igual a B para R2. Esto lo hemos dejado antes de hacer la división. ¿Ya? Si nosotros reemplazamos esos valores, estas ecuaciones, las reemplazamos acá, vamos a tener que I1 es igual a B para R1 más B para R2. Saquemos factor común B. I1 es igual a B, factor común, y me queda en el factor común 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Ya? Hasta ahí está entendido. Hasta aquí, hasta esta ecuación que está aquí. Si está entendido, escribo OK. Si no, active el micrófono y pregunte. Bueno, entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que las dos resistencias las puedo reemplazar con una sola resistencia, pero que esté escrita en esta forma. Ya. Entonces yo voy a poder poner que la fuente de voltaje B, que vale 20,
y voy a poner una resistencia equivalente, pero escrita en esta forma. Esto va a ser 1 sobre resistencia equivalente. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Eso es lo que me trata de decir la matemática. Como aquí se la ve. 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ya. Matemáticamente, usted lo puede hacer así, o hay personas que lo trabajan de la siguiente manera. Dicen, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1. Bueno, estoy poniendo lo mismo. Ya. Vamos a resolver esta suma de quebrados. El mínimo sería R1 por R2. Ya, el mínimo con un múltiplo. Esto dividido para R1, ¿cuánto te queda? Alguien escriba en el chat. Esta multiplicación de R1 por R2 dividido por R1, ¿cuánto le queda? R2, muy bien. Muy bien, R2. Y R2 por 1 te queda R2. No, más. ¿Cuánto te queda acá? ¿Cuánto pongo acá? Esto de aquí dividido por R2, ¿cuánto me queda? Ajá, R2 más R1, muy bien. Ya. Ahora démonos cuenta de algo. Aquí está 1 sobre R equivalente y yo quiero R equivalente. ¿Qué tendría que hacer para yo tener R equivalente? Esto de aquí lo he volteado, ¿no? Lo he volteado. ¿Qué tendría que hacer yo acá? Alguien, si quieren, escríbanlo. Invertir también, perfecto. Entonces, R1 por R2 dividido para R1 más R2. Cualquiera de las dos es válida. 1 sobre R equivalente, hacer todo esto, puedo tener la fórmula aquí así. Si usted resuelve de esta manera, hace la suma de quebrados y el resultado de la suma de quebrados, imagínate que te dio, imaginémonos, me estoy inventando, que me da 2 tercios, 1 sobre R equivalente es 2 tercios, entonces R equivalente, ¿cuánto sería? Sería 3 medios, ¿no? Lo inviertes, ¿no? Pero aquí ya está invertido, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válido, ¿no? Como le digo, ¿no? Entonces ya, una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo nos quedaría el circuito equivalente. Más menos 20. Y esta R equivalente sería R1 por R2. Ya, acuérdense que, ¿cuánto valen las R? Valen 8 y 4, ¿no? 8 por 4 dividido para 8 más 4. ¿Cuánto le da eso? Arriba 8 por 4, 32. Y 8 más 4, 12. Y esto de aquí, ¿cuánto le da? 2,67. 2,67 ohms. Ya, esa es una forma de hacerlo. Ya. La otra forma que usted tiene para hacerlo es, bueno, aquí ya tenemos el equivalente, ¿no? Es sumar los quebrados y dividirlos, como está aquí. Acá no. Que también le va a dar lo mismo, pero solamente para analizarlo vamos haciendo, ¿no? 1 sobre R equivalente, eso es igual a 1 sobre 8 más 1 sobre 4, ¿no? Entonces, 8 por 4, 32. No, el mínimo sería 8 sería el mínimo. El mínimo entre los dos, ¿no? 8 para 8, 1. 8 para 4, 2. ¿Ya? No, 2. 8 para 8, 1. 8 para 4, 2. Entonces me quedaría que esto sería
3/8, ¿no? 1 sobre R equivalente, ¿no? Por lo tanto, R equivalente sería invertir esto, que me quedaría 8/3. ¿Cuánto le da 8/3? Tiene que darle lo mismo que me dio acá, ¿no? 2,67. Ya. Bajo las dos formas puede llegar. Ya. Ahora lo que hemos aprendido es que todo este circuito que está aquí se le puede reemplazar por una fuente de 20 y una resistencia que vale 2,67. Encontremos la corriente que pasa por aquí, que sería la I1, ¿no? ¿Cuánto me da I1? Acuérdense que B es igual a I por R. I1 sería igual al voltaje que vale 20 dividido por la R que vale 2,67. ¿Y cuánto me da eso? 7,49A. Como escribió alguien en el chat, 7,49. Si se da cuenta que llegamos a la misma respuesta, porque en el ejercicio que hicimos, mire que me da 7,5A. Esa diferencia de 0,1, 0,01 es por los decimales. Entonces ya hemos aprendido a sacar las resistencias equivalentes en serie, que es el sumar, y las resistencias equivalentes en paralelo, que es hacer esta suma de quebrados y luego invertir o usar esta fórmula, pero la fórmula nace de resolver esto. ¿Quedó entendido? Si está entendido, escribo OK, caso contrario pregunta.